Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 351. La cena está lista. La voz de Delia llegó hasta la sala de estar. Ash y Misty, que habían estado discutiendo durante más de 10 minutos, también dejaron sus notas y fueron al comedor. Tal vez porque Ash finalmente regresó hoy, o quizá porque había invitados, los platos de hoy eran bastante abundantes. Carne, camarones, verduras, cangrejos e incluso sopa de gallina vieja guisada. Después de que todos se sentaron, dijeron itadakimasu y comenzaron a disfrutar la comida con entusiasmo. Durante la cena, Delia también se enteró de lo que Ash había experimentado durante sus viajes. Misty y Brock se turnaron para compartir historias interesantes del viaje con Delia. Aunque viajaban a pie, no habían encontrado situaciones realmente peligrosas, y el recorrido había sido bastante relajado. El evento más peligroso probablemente fue la batalla contra Giovanni en Ciudad Verde justo ayer, una situación que podría haber terminado en desastre si no hubieran sido cuidadosos. Sin embargo, naturalmente Misty y Brock no mencionarían lo ocurrido ayer frente a Delia. Tampoco hablaron de algunos eventos más arriesgados durante el viaje por miedo a preocuparla por Ash. Aunque todo había salido bien, como madre, ella se preocuparía inevitablemente por su hijo. Además, como todo terminó bien, realmente no había necesidad de mencionarlo. Escuchando las divertidas historias del viaje de Ash, Delia no podía dejar de sonreír. Por las descripciones de Misty y los demás, podía percibir claramente el crecimiento de Ash a lo largo del camino. Su hijo realmente parecía haber madurado. Eso le dio a Delia una sensación de logro, pero también una ligera sensación de pérdida. Cuando los hijos crecen y ya no necesitan la protección de sus padres, como madre, surge naturalmente un sentimiento de no ser necesaria. Pero al ver la expresión satisfecha de Ash mientras comía, Delia de repente sintió que su hijo aún la necesitaba. Al menos ella podía ofrecerle una comida caliente cuando regresaba a casa. Come despacio, no te atragantes. Entendido. En la sala de estar, después de la cena, Delia y Brock intercambiaron opiniones sobre cocina. Las habilidades culinarias de Delia definitivamente no eran inferiores, pero la cocina de Brock había sido perfeccionada a través de innumerables experiencias. Ambos tenían su propia comprensión única de la cocina, y compartieron muchas ideas, lo que hizo que fuera un intercambio perfecto. Después de lavar los platos, Misty y Ash regresaron a la sala y continuaron hablando sobre el viaje. Al enterarse de que Ash se quedaría en Pueblo Paleta por un tiempo y entrenaría en los alrededores, Delia no podría estar más complácida. Al menos durante los próximos meses, Ash no estaría viajando lejos. Además, con Misty y Brock quedándose, aunque la casa de Ash no era grande, era de 2 pisos, y no había problema en liberar una habitación para Brock o Misty, mientras el otro podía dormir en la litera inferior de Ash. La cama de Ash era una litera, y anteriormente la cama inferior no había sido utilizada por nadie. Al final, tras discutirlo, Misty aceptó dormir en la litera inferior de Ash, principalmente porque quería abrazar a Togepi mientras dormía. Pero Togepi necesitaba tener a Ash cerca. De lo contrario, haría un escándalo. Por lo tanto, después de cierta negociación, Misty aceptó, sonrojándose, dormir en la litera inferior de Ash. De hecho, incluso en el centro Pokémon, los dos a menudo dormían en literas. Es solo que esta vez, con Delia presente, la situación era diferente. Ella es la madre de Ash. Si dormía en la misma litera que Ash, ¿qué pensaría Delia? Sin embargo, al final, su deseo de abrazar a Togepi mientras dormía superó su vergüenza, al menos exteriormente. Cuando Delia escuchó que Misty aceptó dormir en la litera con Ash, su mirada hacia Misty cambió ligeramente. Esta chica, ya veo, no lo había notado antes. Parece que el encanto de mi hijo no es pequeño. Pensó Delia para sí misma, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Luego le dijo a Misty. Entonces iré a prepararte una colcha y una almohada para que compartas cama con mi hijo. Una cama.
No diga cosas que puedan malinterpretarse, tía. Replicó Misty, sonrojándose profundamente. Jaja, la tía no está equivocada. Una litera sigue siendo técnicamente una sola cama, bromeó Brock entre risas. Probablemente los sentimientos de Misty ya habían sido descubiertos por Delia, y Brock lo sabía desde hacía mucho tiempo. Solo Misty y Ash, los involucrados, parecían completamente ajenos. Brock, que siempre se lamentaba de no poder conquistar mujeres, tampoco podía ni siquiera facilitar las relaciones de los demás. Pero más tarde, Brock se dio cuenta de que en realidad no era su culpa. Más bien, Ash era demasiado despistado, y Misty no era lo suficientemente proactiva, por eso no había habido progreso durante tanto tiempo. Pero tampoco se puede culpar a Misty. Después de todo, ella es una chica, y esperar que las chicas tomen la iniciativa es pedir demasiado. El problema principal era en realidad Ash. Mientras él no despertara a esta realidad, nada ocurriría entre ellos. Alguien necesita iluminar a este chico. Ash no percibía nada extraño. Después de todo, compartir literas durante el viaje no era algo nuevo, y Misty estaba en la litera inferior por Togepi. ¿Qué tenía eso de raro? Capítulo 352. Togepi. Aliméntenme con cacahuates. El tiempo pasó rápidamente y llegó el día siguiente. Ash estaba listo para comenzar su plan de entrenamiento especial. Primero necesitaba visitar al profesor Oak, reunirse con todos sus Pokémon y organizar su entrenamiento por el momento. Pero cuando Ash llegó al instituto de investigación del profesor Oak, inesperadamente se encontró con Blaine. Blaine, ¿por qué estás aquí? Vestido con una bata de investigación y con su cabeza lisa brillando bajo la luz, Blaine soltó una risa y dijo: porque ya no podía seguir en Isla Canela, así que vine con Oak a pasar los días y ayudar con su investigación. Escuché que derrotaste a Mewtwo. Realmente, la nueva generación supera a la antigua, dejando a los viejos varados en la playa. El rostro de Blaine mostraba una profunda emoción. El Mewtwo al que una vez temió como a un demonio había sido derrotado por un chico que llevaba apenas poco más de 3 meses en el mundo competitivo. Si la noticia no hubiera sido confirmada por el alto mando de Kanto y el profesor Oak, Blaine no lo habría creído. Nadie conocía mejor que él el terror de Mewtwo. Sin un poder de nivel dominio divino, ¿cómo podría alguien derrotarlo? O bien Ash posee poder de nivel dominio divino, o los poderes de Mewtwo se debilitaron bajo el control del Team Rocket. Blaine llegó a la conclusión de lo primero. Ash ha adquirido poder de nivel dominio divino. Para Blaine, esta conclusión era aún más increíble que el hecho de haber derrotado a Mewtwo. Nivel dominio divino. Nivel dominio divino. ¿Por qué creó Pokémon artificiales? Precisamente porque en el mundo actual, más allá de las bestias legendarias, los Pokémon ordinarios no podían entrar en el dominio divino, así que Blaine buscó romper esa barrera mediante medios científicos. Sin embargo, debido a un inexplicable frenesí mental, se desvió del camino, creando un monstruo. Ese monstruo sí poseía el poder para irrumpir en el dominio divino, pero era una situación irrepetible, e incluso esa única creación contenía factores incontrolables. Por el dominio divino, la humanidad ha hecho innumerables esfuerzos, realizado numerosos experimentos y recorrido muchos caminos erróneos, y aún así no ha podido controlar ese poder. Blaine ya había aceptado que el poder del dominio divino no es algo que los humanos puedan dominar, ni un reino que los Pokémon entrenados por humanos puedan alcanzar. Y entonces, un chico de 15 años alcanzó ese reino. ¿Esto es una broma? La noche anterior, Blaine pasó toda la velada digiriendo la noticia, y ayer esperó todo el día allí a Ash, pero Ash no apareció. Fue hasta hoy que lo encontró y le hizo la pregunta que lo quemaba por dentro. ¿Cómo exactamente hiciste esto? ¿Cómo un Lucario recién evolucionado entra en el dominio divino? Entremos y lo hablamos con calma. Ash señaló hacia sus pies, ya que todavía estaban bloqueando la entrada del instituto. Oh, lo siento, me emocioné demasiado y lo olvidé, dijo Blaine con un toque de vergüenza, y rápidamente condujo a Ash y a los demás al interior. Dentro, el profesor Oak llevaba guantes y estaba acariciando suavemente a Aerodactyl, aparentemente en medio de una investigación relacionada con él.
Después de todo, el aerodáctil de Ash había vivido desde una era desconocida hasta el presente, y tenía más valor de investigación en comparación con los que fueron revividos del ámbar. Ash, ya llegaste. Blaine te esperó todo el día ayer. Le dije que después de regresar estarías charlando y cenando con Delia, y que no vendrías tan pronto, pero no me creyó. Roar. Mientras el profesor Oak hablaba de espaldas, Aerodáctil, que estaba con los ojos cerrados disfrutando las caricias, sintió un aura familiar. Al descubrir que era su entrenador, a quien no veía desde hacía tiempo, rugió alegremente, batió las alas y voló hacia Ash. El profesor Oak, tomado por sorpresa, fue empujado hacia un lado y cayó al suelo de forma desaliñada, con una sonrisa irónica. Ser entrenador realmente tiene sus ventajas. Frente al salto de Aerodáctil, Ash abrió los brazos para recibirlo. A pesar de su robusta constitución y de pesar más de 50 kilos, al apoyarse sobre Ash no lo afectó en lo más mínimo. Ash incluso lo abrazó y dio vueltas con él, diciendo alegremente: «¿Cuánto tiempo sin verte, Aerodáctil? ¿Cómo es la vida en el instituto del profesor Oak?» Roar. «Muy cómoda. Jeje, me alegra oír eso. Solo dile al profesor Oak si quieres comer algo. No seas tímido, yo cubro los gastos de comida». Al menos un tercio de los ingresos de Ash provenientes de la tienda de perfumes iba al profesor Oak. Aunque el profesor Oak se negó, diciendo que el vínculo con Delia hacía que hablar de dinero fuera demasiado formal, Ash decidió dar el dinero de todos modos. Si no tuviera dinero sería otra historia, pero como lo tenía, no iba a aprovecharse sin compensar. Que al profesor Oak le importara o no el dinero era secundario. Proporcionarlo expresaba su postura. El dinero en sí no era lo más importante. Después de dejar a Aerodáctil en el suelo, todos encontraron un lugar para sentarse, y Ash volvió a contar la excusa que había usado con Misty a Blaine y al profesor Oak. Incluso Blaine y el profesor Oak, investigadores experimentados, no pudieron encontrar ninguna falla en la explicación de Ash. Más que no encontrar defectos, era que no había forma de verificar nada. El relato de Ash podría muy bien ser cierto. Incluso en Ciudad Ordelon solo se descubriría que el héroe legendario Aaron y Lucario detuvieron una guerra. En cuanto a la reencarnación otorgando poder, no había forma de comprobarlo, y estudiar a Lucario tampoco arrojaría conclusiones claras. Solo esta explicación aparentemente imposible podía justificar mejor el origen del poder de Lucario. De lo contrario, ¿de dónde salió su poder de nivel dominio divino? Aunque una deidad poseyera a Lucario, su cuerpo no resistiría a la inmensa presión. El asunto de Lucario podría considerarse resuelto, pero... Ash, explícame qué es la mega evolución. Si Agatha no lo hubiera mencionado accidentalmente, no sabría que me estabas ocultando algo tan importante. He visto el video de la batalla, y esa piedra que apareció en el cuerpo de Venusaur, ¿es eso lo que me pediste que recolectara? Eres increíble. El profesor Oak lanzó una serie de reproches verbales contra Ash, salpicando saliva en el rostro de Ash y Pikachu. Aunque su tono no era abiertamente furioso, sí había un toque de molestia. Después de todo, que Ash le ocultara la mega evolución era una cosa, pero que sin saberlo lo hubiera involucrado para recolectar piedras de mega evolución era lo que más le pesaba. Al oír esto, Ash respondió con una sonrisa arrepentida y se inclinó respetuosamente 90 grados ante el profesor Oak. Lo siento, profesor Oak. En momentos como este, una disculpa sincera es suficiente. Cualquier explicación no se compara con una disculpa directa. Después de todo, en este asunto la culpa era realmente de Ash. Hizo que Oak lo ayudara sin informarle, y además se trataba de un sistema con significado trascendental. Ser directo y disculparse era lo correcto, y el profesor Oak no lo tomaría demasiado a mal. Efectivamente, al ver a Ash inclinarse disculpándose, el leve enojo del profesor Oak se disipó rápidamente. Con Ash así, ¿qué más podía decir? De todos modos, no era un gran problema, y fue Ash quien lo descubrió primero. Está bien, lo pasado, pasado. Pero tienes que explicarme detalladamente todo sobre la mega evolución. Capítulo 353. En el Instituto de Investigación del profesor Oak, Ash explicó todos los detalles sobre la mega evolución al profesor Oak.
Entonces, ¿estás diciendo que para lograr la mega evolución se necesita una piedra de mega evolución y una piedra clave, que son los dos objetos que me pediste recolectar, además del vínculo con el Pokémon, para finalmente alcanzar la mega evolución, correcto? Resumió el profesor Oak lo que Ash había dicho. Ash asintió y le dio al profesor Oak un pulgar arriba, indicando que su análisis era totalmente acertado. Además, esta evolución volverá a la forma original una vez que termine la batalla, o cuando la energía se agote y el Pokémon pierda su capacidad de combatir. Es un sistema que amplifica temporalmente las capacidades de batalla, pero es más duradero que el Dynamax, continuó el profesor Oak, con una expresión cada vez más asombrada. Este nuevo sistema descubierto por Ash es realmente algo extraordinario. Dejando de lado su capacidad para aumentar el poder de un Pokémon y el valor total de su especie durante el combate, el sistema también desempeña un papel de apoyo extremadamente exagerado fuera de la batalla. Esto es simplemente como un motor de trampas ambulante. Para los Pokémon capaces de mega evolucionar, los cuellos de botella no desaparecen exactamente, pero en comparación con antes, el talento ya no es tan crítico, a menos que el nivel alcance un reino extremadamente alto, como el nivel élite, momento en el cual la efectividad de la mega evolución para romper cuellos de botella comienza a disminuir un poco. Antes de alcanzar el nivel élite, este método es simplemente como un hack, produciendo resultados increíbles para mejorar el poder de un Pokémon. Incluso solo esta función es suficiente para que el sistema de mega evolución supere al sistema Dynamax. Ash y el profesor Oak discutieron sobre la mega evolución durante casi una hora porque el profesor Oak quería averiguar cuántos tipos de mega evoluciones de Pokémon conocía ya Ash, así como el método para distinguir las piedras de evolución. Sin embargo, Ash tampoco sabía mucho sobre eso. Tal vez conocía algunos tipos de evolución, pero el método para distinguir las piedras de evolución dependía completamente de la percepción del propio Pokémon hacia la piedra de evolución. La razón por la que pudo identificar instantáneamente el tipo de piedra de evolución que sostenía el profesor Oak anteriormente fue totalmente porque preguntó a los expertos del grupo. No habría podido reconocerla por sí mismo. Después, Ash demostró la mega evolución de su Gardevoir, pero cuando intentó la mega evolución de Venusaur, no tuvo éxito. Esto no se debió a que Ash y Venusaur carecieran de vínculo, sino a que la piedra clave de Ash no tenía suficiente energía. Antes de confirmar el verdadero efecto de la piedra clave, el profesor Oak había mencionado que la piedra clave contenía una considerable fuerza vital, y que esta fuerza vital podía regenerarse, pero el problema era que no existía un método ordinario para extraer la fuerza vital de la piedra clave. Por lo tanto, la piedra clave había sido dejada de lado apresuradamente, convirtiéndose en una gema de mero valor coleccionable. Hoy en día, la mega evolución puede aprovechar todo el poder de la piedra clave, pero el problema radica en que, tras una activación, la fuerza vital dentro de la piedra clave se agota. Para reutilizarla, se necesita esperar a que la piedra clave acumule fuerza vital hasta alcanzar el nivel en el que pueda activarse por segunda vez, antes de que la mega evolución pueda ocurrir nuevamente. Se estima que este tiempo de recuperación es de aproximadamente 2 horas. En ese caso, una batalla definitivamente no puede involucrar una segunda mega evolución. Se agota tras un solo uso. Normalmente, requiere alrededor de medio día para recuperarse, o se puede ir directamente a un punto de carga en la región de Galar para reponer energía. Lo mismo se aplica a la piedra clave. Si no puede recuperarse en poco tiempo, entonces, a menos que tengas 2 piedras clave, es imposible realizar 2 mega evoluciones dentro de una sola batalla. Como Ash no había intentado mega evoluciones consecutivas antes, este descubrimiento también fue una novedad para él. Parece que la mega evolución solo puede ocurrir una vez en una batalla. Pero pase lo que pase, combinar la mega evolución con el Dynamax definitivamente proporcionará una mejora aterradora en el rendimiento en combate, que no es tan simple como 1 más 1 igual a 2. Incluso con algunos defectos, Blaine aún afirmó la naturaleza aterradora de la mega evolución, diciendo que cuando se combina con el Dynamax, permite que 2 Pokémon posean poder mejorado por sistemas dentro de una sola batalla. En realidad, este defecto no es nada significativo.
Tienes razón, este defecto no puede eclipsar la mejora aterradora que la mega evolución aporta a los entrenadores. Una vez que este sistema se realice por completo, la brecha entre los entrenadores con mega evolución y aquellos sin ella se ampliará significativamente. El profesor Oak predijo que una vez que la mega evolución surja, la estructura de todo el mundo podría transformarse. Actualmente, la región de Galar domina con su Dynamax, mientras que la región de Alola, que posee otro sistema milagroso capaz de desatar movimientos extraordinariamente poderosos de un solo uso, sigue siendo poco conocida debido al retraso educativo y su lejanía. Este poder solo es familiar para los habitantes locales de Alola. Muy pocas personas fuera conocen la existencia de los movimientos Z, e incluso si lo hacen, obtener un movimiento Z no es fácil. Requiere completar el desafío de las islas en la región de Alola, lo cual es mucho más difícil que obtener una banda Dynamax. Capítulo 354, tendencia a convertirse en la región número 1. Sin embargo, la llegada de la mega evolución está destinada a desafiar el dominio de la región de Galar, y la cantidad de entrenadores que posean mega evolución determinará el ascenso o la caída de toda una región. Actualmente, solo unas pocas personas en la región de Kanto conocen la mega evolución. Aprovechando esta brecha de información, tienen la oportunidad de adelantarse a la competencia. Para quitarse el vergonzoso título de último lugar, dependen de la mega evolución. Muy bien, Ash, ve primero al patio trasero y revisa a tus Pokémon. Deja a Gardevoir aquí. Quiero ver cuánto mejora la mega evolución a un Pokémon. El profesor Oak agitó la mano con desdén para ahuyentar a Ash, como si espantara una mosca, ahora teniendo ojos solo para la Gardevoir mega evolucionada. Ash puso los ojos en blanco con impotencia, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el patio trasero. A mitad de camino, de repente se detuvo y preguntó. ¡Qué extraño! ¿Dónde está Gary? ¿No había regresado también a Pueblo Paleta? Oh, salió temprano esta mañana a una cita con sus novias. Dijo que hoy es su último día de vacaciones, y que después de hoy empezará a entrenar duro a sus Pokémon para prepararse para la conferencia plateada, respondió el profesor Oak sin girarse. Al enterarse de que Gary no estaba, Ash no se quedó mucho tiempo en el instituto de investigación. Tras indicarle a Gardevoir que regresara después de que recopilaran los datos, se dirigió al patio trasero. El patio trasero del Instituto de Investigación del profesor Oak se parece más a una pradera abierta que a un patio trasero. Aquí hay plantadas diversas flores, árboles y entornos especiales, todos construidos por el profesor Oak para que los Pokémon residan. Sin interactuar ni alimentar a los Pokémon, solo recorrer toda esta llanura probablemente llevaría más de 2 horas. Ash liberó su poder aura, buscando el paradero de sus Pokémon. Corriendo por la pradera estaban Tauros, Butterfree con su pareja, Pidgeot surcando el cielo, Gengar enseñando a Primeape, Aerodactyl siguiendo a Ash y Krabby jugando en el agua. Estos eran todos los Pokémon que Ash había confiado al Instituto de Investigación del profesor Oak. Todos, he vuelto. El aura de Ash se transmitió al corazón de cada Pokémon. Al escuchar esa voz familiar, todos soltaron al instante lo que estaban haciendo y corrieron hacia la dirección de Ash. Pidgeot. El primero en llegar fue Pidgeot, con una valla azul en sus garras. Tras aterrizar frente a Ash, levantó la garra y le entregó la valla. Era agridulce, bastante sabrosa. Debía de ser uno de los árboles frutales plantados por el profesor Oak en el patio trasero, bien cuidado, con Venusaur probablemente contribuyendo mucho. ¿Por qué has vuelto? ¿Ya conseguiste las 8 medallas? La voz inquietante de Gengar sonó detrás de Ash. Si hubiera sido otra persona, tal vez habría saltado del susto, pero Ash no le temía a los fantasmas, y además sabía que Gengar ya se había acercado. Sí, conseguí todas las medallas. No te imaginarías lo emocionante que fue esta batalla. Por suerte, las habilidades de tu entrenador fueron excepcionales y gané por muy poco. De lo contrario, tu entrenador quizá no habría regresado. Ash exageró con una expresión grandilocuente, dejando a Gengar desconcertado. ¿De verdad fue tan dramático? ¿Qué podría llevarte al límite? Ni siquiera los Pokémon de nivel campeón podrían hacerlo.
Aunque tus Pokémon no pudieran ganar, tú definitivamente lo resolverías. Gengar no creía demasiado en la fuerza de los Pokémon de Ash, pero tenía una gran estima por las habilidades de Ash. Aunque los Pokémon de Ash eran realmente fuertes y excepcionalmente talentosos a nivel mundial, aún no habían madurado por completo. Francamente hablando, sin la ayuda de Ash, todos sus Pokémon juntos no serían rival para él. Pero Ash era diferente. Desde que llegó al Instituto de Investigación del Profesor Oak, la fuerza de Gengar había aumentado más rápido que afuera. En poco más de 2 meses, había alcanzado el nivel pico élite. Aún así, al observar ahora las capacidades de Ash, era como contemplar un océano inmenso, imposible de sondear. Habiendo vivido miles de años, Gengar nunca había visto a nadie, humano o Pokémon, alcanzar el nivel de Ash. Según la estimación de Gengar, el nivel de Ash era al menos nivel campeón avanzado. Entonces, ¿qué tan formidable debía ser un oponente al que ni siquiera Ash pudiera manejar? Era efectivamente un poco más fuerte que el nivel campeón, pero ligeramente más débil que el nivel dominio divino. Ash hizo el gesto de un poquito con el dedo, pero ese poquito era como el cosmos en la punta de sus dedos. Porque Mewtwo era mucho más fuerte que el pico campeón, pero también mucho más débil que el nivel dominio divino. Al escuchar la comparación de Ash, el rostro fantasmal de Gengar cambió, mostrando una expresión extremadamente impactada. ¿Qué clase de monstruo había provocado su entrenador ahí fuera? Más allá del nivel campeón, nada menos, y por las palabras de Ash parecía que superó con éxito esa crisis. De lo contrario, no estaría aquí ahora. Solo que no sabía si fue un enfrentamiento directo o si escapó por poco y se ocultó. Tras la llegada de Gengar, Grimer, Krabby y otros Pokémon también se reunieron alrededor de Ash. Pokémon como Tauros y Grimer, aunque fueron capturados por Ash y rara vez usados en combate, eran rotados ocasionalmente para entrenar. Así que no estaban particularmente distantes de Ash, simplemente carecían de la experiencia compartida en combate para construir una mayor compenetración. Pero no hay problema. Cuando comience la conferencia plateada, habrá muchas oportunidades para que todos brillen. Misty y Brock observaron esta escena, y sus rostros también se iluminaron con sonrisas cómplices. Incluso separados por miles de kilómetros, aunque no pasen mucho tiempo juntos, mientras exista un vínculo entre entrenador y Pokémon, este solo se profundiza con el tiempo. Ash es el mejor ejemplo de ello. Después de una breve reunión, Ash liberó a todos los Pokémon que llevaba consigo. Finalmente, todos los Pokémon de Ash se reunieron. Todos, faltan más de 2 meses para la conferencia plateada. Hagámonos más fuertes y conquistemos el campeonato en la conferencia plateada. Ash levantó el brazo y gritó con fuerza. Las voces resonaron por todo el patio trasero, marcando el inicio de 2 meses de entrenamiento especial. El tiempo pasó volando, y 7 días después. Durante esos 7 días, el horario de entrenamiento de Ash estuvo lleno cada día, sus Pokémon mejoraban constantemente, pero durante esos días ocurrió un evento importante. Mewtwo desapareció. Ash recibió la noticia hace 3 días. La llamada vino de Lorelei. Después de llamar, Lorelei primero le preguntó a Ash si había notado algo extraño a su alrededor, o si sentía que lo estaban observando. Mewtwo desapareció, y Lorelei se preguntaba si podría estar buscando a Ash. En este mundo, ¿quiénes más preocupan a Mewtwo, además de su creador y el desaparecido Giovanni? Son Ash, quien derrotó a Mewtwo. No había nada inusual alrededor de Blaine, Giovanni no aparecía por ningún lado, solo había noticias de que el Team Rocket estaba siendo desmantelado continuamente. Ash era la única pista que quedaba. Desafortunadamente, Ash no había percibido nada extraño. Con su fuerza, definitivamente notarías y una presencia poderosa como Mewtwo lo estuviera observando. No sentir nada significaba que Mewtwo no estaba cerca de él. Entonces, ¿dónde podría estar Mewtwo? Capítulo 355. La desaparición de Mewtwo causó un gran revuelo dentro de toda la alianza. Después de todo, su importancia para la alianza es evidente por sí misma, y ésta había custodiado fuertemente a Mewtwo. Originalmente, el tratamiento iba bien y el cuerpo de Mewtwo se estaba recuperando lentamente,
Pero su conciencia seguía sin despertar, por lo que la alianza relajó su vigilancia. Como resultado, en un abrir y cerrar de ojos, Meuduo desapareció repentinamente. Por más que la alianza hubiera relajado su vigilancia, definitivamente existían medidas para bloquear las habilidades psíquicas alrededor de Meuduo, así que era imposible que cometieran un error tan básico. Sin embargo, las habilidades de Meuduo superaron con creces sus expectativas. Incluso con medidas de bloqueo psíquico, Meuduo aún pudo escapar usando sus propios poderes psíquicos. El mundo es tan vasto. Para un Pokémon de tipo psíquico en el nivel pico campeón, escapar y ser encontrado nuevamente es casi tan difícil como alcanzar los cielos. Lorelei solo pudo aferrarse a una mínima esperanza y marcar el número de Ash, pero Ash realmente no tenía ninguna noticia. Aunque Ash también estaba muy preocupado por la desaparición de Meuduo, al haberse desvanecido por completo, incluso la poderosa función de búsqueda de su aura era totalmente inútil. Intentar encontrar a Meuduo en un mundo tan inmenso es como buscar una aguja en un pajar, a menos que Ash hubiera estado presente en el momento de su desaparición. Entonces quizás habría podido detenerlo con su poder. En cuanto a ahora, mejor lavarse y dormir. El mundo es tan grande, ¿cómo podría encontrar a Meuduo? Así que, aunque la desaparición de Meuduo fue un gran acontecimiento, Ash no se obsesionó demasiado con ello, sino que lo guardó en su corazón por el momento, planeando decidir qué hacer si se encuentra con Meuduo en el futuro. Sin embargo, al tercer día después de la desaparición de Meuduo, que fue el séptimo día tras el regreso de Ash a Pueblo Paleta para comenzar su entrenamiento, recibió una carta. La carta fue entregada por un Dragonite, que no solo le llevó la carta, sino que también transportaba una carga completa de cartas, pareciendo ser un dragón mensajero dedicado. Misty y los demás no pudieron evitar maravillarse ante quién sería tan extravagante como para enviar una cuasi legendaria en su forma final para repartir correo. Ash abrió el sobre, y una figura virtual saltó desde la carta. Entrenadores, los invito sinceramente a participar en la competencia de entrenadores en la Isla Nueva. Son bienvenidos a venir y aceptar el desafío para competir por el título del entrenador más fuerte, dijo la figura dentro del sobre. A continuación, la figura desapareció del sobre, siendo reemplazada por la ubicación de la Isla Nueva. La tecnología utilizada en esta carta es realmente avanzada. Puede mostrar imágenes virtuales en el sobre e incluso tiene doble proyección. ¿Quién es capaz de una tecnología así? Brock entrecerró los ojos, frunciendo el ceño con incertidumbre. Se puede decir que ni siquiera la alianza actual puede lograr temporalmente una tecnología así. No es que la tecnología de la alianza sea débil, sino que su principal enfoque de investigación son los Pokémon, y para la alianza este tipo de desarrollo no es prioritario. Por lo tanto, esta tecnología aún no está disponible para la alianza, pero eso no niega el asombroso hecho de su poder tecnológico. Gardevoir se acercó suavemente a Ash y habló. ¿Dices que percibiste un aroma familiar en este sobre? Las palabras de Gardevoir hicieron que una expresión de sorpresa apareciera en el rostro de Ash. Poder percibir un aroma familiar solo a partir de un sobre, ¿no significaba eso que la persona detrás del sobre era increíblemente familiar para Gardevoir? Pero aparte de él, ¿quién más podría ser tan familiar para Gardevoir? Gardevoir asintió levemente, mostrando un indicio de incertidumbre. ¿Estás diciendo que el poder usado para crear este sobre es superpoder, y que te resulta familiar? Ash repitió las palabras de Gardevoir, continuando reflexionando, y tras un momento, su expresión comenzó a cambiar. Para que Gardevoir lo encontrara familiar, y con superpoder de por medio, Ash solo podía pensar en un Pokémon en su memoria. Meuduo. Aparte del origen mental dentro de Gardevoir, Ash no conocía a nadie más que pudiera hacerla sentir de esa manera. Entonces, ¿fue esta carta enviada por Meuduo? ¿Está tratando de determinar al entrenador más fuerte? ¿Qué está pasando? Ash, ¿podría ser esta carta? Brock también pensó en esa posibilidad y, sintiéndose inseguro, le preguntó a Ash. Debería ser indudable, es obra de Meuduo. Ash asintió con seriedad. Al oír esto, Misty no pudo evitar cubrirse la boca, con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Meuduo realmente había tomado la iniciativa?
Y además pretendía decidir quién es el entrenador más fuerte en la Isla Nueva. Espera un momento, Ash, ¿no dice esta carta que se decidirá el entrenador más fuerte? Entonces, podría ser que alguien haya capturado a Meuduo y esté usando su poder para enviar esta carta y satisfacer su vanidad. Misty planteó una posibilidad. Meuduo podría ya haber sido capturado, y la persona que lo atrapó sería el verdadero remitente de esta carta. Una competencia para determinar al entrenador más fuerte. Cualquier entrenador con orgullo y temperamento podría ir, y quien posea a Meuduo definitivamente querría presenciar esta escena. Cuantas más personas derrote, más se vería satisfecha su vanidad. Capítulo 356, ¿Meuduo realmente fue capturada? ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Podría ser Giovanni otra vez? Brock no lograba imaginar quién sería capaz de capturar a Meuduo. Aunque parecía que Ash había derrotado a Meuduo con relativa facilidad, todos sabían lo poderosa que era. Incluso si Lance lo intentara, quizá no podría suprimirla. Además, si Meuduo quisiera escapar, Lance tampoco podría detenerla. Así que, para capturar a Meuduo, uno debía al menos poseer un Pokémon de superpoder de nivel campeón capaz de impedir su ida y derrotarla de frente. Casi no existe nadie en este mundo que pueda derrotar a Meuduo cara a cara y además interceptarla durante una fuga. Entonces, ¿quién demonios es esta persona que capturó a Meuduo? Ash, ¿vas a ir? El oponente capturó a Meuduo, probablemente sea más peligroso que enfrentarse a Giovanni, preguntó Misty con cierta preocupación. En su corazón, no quería que Ash fuera a un lugar tan peligroso. Esto no era solo una aventura o un desafío. Era prácticamente una misión suicida. A menos que Ash pudiera repetir milagrosamente lo que hizo Lucario, ella no sabía cómo podría enfrentarse a alguien así. Tengo que ir. No puedo permitir que Meuduo caiga en manos de alguien como ese. Nos costó tanto salvarla del Team Rocket como para que ahora caiga directamente de la boca del lobo a la del tigre. Ash decidió sin vacilar que participaría en la batalla por el título del entrenador más fuerte. Los títulos y la reputación no le importaban. Lo que realmente le preocupaba era el paradero de Meuduo y su situación actual. Tal vez Meuduo había sido influenciada por Giovanni o por el entorno dentro del Team Rocket. En cualquier caso, esa no era la verdadera naturaleza de Meuduo. Apenas habían logrado rescatarla del Team Rocket, solo para que ahora cayera en manos de otra persona. Ash no podía aceptarlo. Tenía que traer a Meuduo de vuelta. ¿Deberíamos informar a la señorita Lorelei y al profesor Oak? No puedes ir allí tú solo, sugirió Brock, sabiendo que aunque intentara detener a Ash, él igualmente seguiría su propio camino. Era mejor contar con más ayuda. Ir solo era demasiado peligroso. Ya habían cometido ese error una vez y no podían permitirse repetirlo. Aunque Lorelei no fue la última vez, estaba monitoreando de forma remota. De no haber sido por el contrato que tenía Giovanni, Lorelei habría intervenido de inmediato cuando la situación se salió de control. Esta vez no podía ser como cuando trataron con Giovanni. En aquel entonces, Giovanni tuvo que respetar ciertas reglas y ocultó la presencia de Lorelei para traer a Meuduo. Pero ahora que Meuduo estaba prácticamente a la vista de todos, podían ir directamente hacia ella. Está bien, informemos a la señorita Lorelei y al profesor Oak y veamos qué dicen. Tras pensarlo un momento, Ash aceptó la sugerencia de Brock. Aunque confiaba en sus propias habilidades, se enfrentaba a alguien capaz de capturar a Meuduo. No tenía idea de qué otros trucos podría tener el oponente, así que era prudente prepararse. 3 días después, en el muelle, el cielo estaba sombrío, los relámpagos brillaban con frecuencia, la lluvia caía a torrentes y los fuertes vientos aullaban, levantando capa tras capa de olas. Para llegar a la Isla Nueva, era necesario partir desde allí en barco y atravesar una zona marítima. Pero el clima de hoy estaba completamente fuera de control. Tormentas azotaban el mar, con viento, relámpagos, lluvia torrencial y olas embravecidas que impedían que los barcos zarparan. En el muelle no solo estaban Ash y sus amigos, sino también Lorelei, completamente envuelta en una capa gris, y una multitud de entrenadores.
La invitación para el entrenador más fuerte se había extendido por todo canto, y cualquiera con algo de interés se preparaba para dirigirse a la Isla Nueva. Pero ¿quién podría haber imaginado una situación así? Muchos ya habían renunciado a ir a la Isla Nueva. Parecía como si el destino no quisiera que se celebrara la competencia por el entrenador más fuerte. Ash, sentado junto a la ventana del centro Pokémon, observaba los relámpagos afuera, sumido en sus pensamientos. Esos rayos y esa lluvia, parecía que había una fuerza moviéndolos desde las sombras. Esto no era obra de la naturaleza, sino algo provocado por el hombre, o quizá por un Pokémon. Para influir en la naturaleza hasta este punto se requiere un Pokémon de superpoder de nivel pico campeón. ¿Podría ser Mewtwo? Pero no tiene sentido, ¿no fue el entrenador de Mewtwo quien nos invitó a la Isla Nueva? Entonces, ¿cuál es el propósito de este giro repentino? Mientras Ash estaba perdido en sus pensamientos, una voz lo llamó. Oye, Ash, ¿y ahora qué? ¿Aún vamos a ir? Ash giró la cabeza y vio a un chico de cabello puntiagudo. Por supuesto. Voy a rescatar a Mewtwo pase lo que pase. Gary, si no quieres ir, puedes regresar a casa ahora. Gary también había recibido la invitación del entrenador más fuerte, y Ash le había informado de la situación. Al principio, Gary dudó al enterarse de que el causante de todo este caos era Mewtwo y su enigmático entrenador. Pero finalmente decidió venir. Como entrenador, ¿cómo podría convertirse en Rey Celestial Campeón o en el entrenador más fuerte del mundo sin el valor de enfrentar desafíos? A pesar de todo su conflicto interno, en el momento en que llegó comenzó la tormenta. ¿Acaso los cielos no querían que fuera? Incluso frente a semejante tormenta, Ash estaba decidido a ir a la Isla Nueva, y como su rival, Gary no podía quedarse atrás. Si Ash iba, él también. Regresar. Ni hablar. Si tú vas, ¿cómo no voy a ir yo? No voy a dejar que te quedes con el título del entrenador más fuerte. Entonces, ¿cuál es tu plan? Iré yo a llevarlos, dijo suavemente Lorelei, su voz emergiendo desde el interior de la capa gris. Con Lorelei guiándolos, el grupo llegó a la orilla del mar. Ella tocó ligeramente la Pokéball en su cintura, y con un destello de luz apareció sobre el agua un Pokémon azul con un gran caparazón en la espalda. Lapras. Lapras era un Pokémon raro. No tan esquivo como un cuasi legendario, pero aún así difícil de encontrar en estado salvaje. Pero siendo una de los 4 de élite, no era sorprendente que Lorelei tuviera un Lapras. Lo que sorprendió a Ash fue que este Lapras estaba en el nivel pico campeón. Incluso entre entrenadores campeón, poseer un Pokémon de nivel pico campeón era raro, y que un miembro oficial de los 4 de élite tuviera uno era realmente asombroso. Vamos, dijo Lorelei, saltando sobre la espalda de Lapras. La lluvia empapó su capa, haciéndola pesar varios kilos más. Aún así, pudo saltar tan lejos, lo que demostraba su impresionante condición física. Ash lo anotó mentalmente, luego lanzó una Pokéball, convocando a Blastoise al mar. Señorita Lorelei, usted y Misty pueden montar a Lapras. Brock, Gary y yo iremos en Blastoise para que no esté demasiado lleno. Estoy de acuerdo, pero ¿estás seguro? Preguntó Lorelei, mirando las turbulentas olas con algo de preocupación. No hay problema, Blastoise puede manejar estas olas fácilmente. Declaró Ash mientras él, Brock y Gary subían a Blastoise. En medio de la furiosa tormenta y las olas embravecidas, partieron rumbo a la Isla Nueva. Capítulo 357. La razón por la que la Isla Nueva se llama Isla Nueva es porque es un territorio recientemente incorporado. La isla fue comprada por alguien, pero la identidad del comprador es desconocida. Poco después de la compra de la Isla Nueva, se difundió la noticia de una batalla por el entrenador más fuerte, seguida de este clima tormentoso, lo que hizo que todo fuera bastante agitado. Ash, Gary y Brock viajaban sobre Blastoise, avanzando entre los fuertes vientos y las olas embravecidas. Con la familiaridad de Blastoise con el agua, olas de esa magnitud eran como un juego de niños para él, fáciles de manejar. En cuanto a la lluvia que caía desde arriba, Ash los protegía con una barrera de aura, bloqueándola por completo. En medio del viento furioso y las olas rompientes, Ash y sus amigos parecían estar emprendiendo un viaje épico.
Por el lado de Misty, el Lapras de nivel pico campeón era naturalmente estable en el agua. Lapras creó una cúpula de hielo en el cielo para bloquear completamente la lluvia. La enorme pantalla de hielo casi cubría todo el cuerpo de Lapras, y Misty y Lorelei, que estaban sobre él, también quedaron totalmente protegidas. La ocasional agua que se deslizaba no tenía ningún efecto. Entonces ocurrió algo milagroso. Al llegar a la isla nueva, la lluvia torrencial y las olas tumultuosas desaparecieron al instante. Aunque el cielo seguía cubierto de nubes, no caía ni una sola gota de lluvia, y la superficie del mar estaba completamente tranquila. Las enormes olas que parecían capaces de tragarse barcos gigantescos eran como si nunca hubieran existido. Lorelei, Brock y los demás, ya en la isla, lo encontraron muy extraño. ¿Qué está pasando? Hace un momento el viento y las olas eran tan fuertes, ¿cómo desaparecieron en un instante? Dijo Gary al llegar a la orilla, dándose la vuelta para ver que el mar se había calmado por completo. Incluso si el viento y las olas se estuvieran calmando, ¿no es esto un cese demasiado abrupto? Hay algo extraño con las olas de afuera. Mientras veníamos, sentí que algunas olas chocaban deliberadamente contra nosotros, y el viento y las olas en la dirección hacia la que nos dirigíamos eran notablemente más fuertes que en otras partes. Si no me equivoco, estas olas repentinas probablemente fueron provocadas por alguien. Lorelei cruzó los brazos, acentuando aún más su imponente presencia. Con expresión seria, compartió su hipótesis. Incluso a Lorelei le resultaba difícil creerlo al principio, pero descartando todas las improbabilidades, esa parecía la explicación más lógica. Prefería creer que alguien los estaba apuntando deliberadamente antes que pensar que era obra de la naturaleza. Para controlar el entorno natural hasta ese punto, el adversario debía estar al menos en el nivel pico campeón. Anteriormente, Ash había especulado que el cerebro detrás de todo era alguien que había capturado a Meuduo, pero eso solo era una hipótesis basada en la invitación recibida, sin ninguna prueba sustancial. Sin embargo, esta tormenta actuaba como evidencia que respaldaba la suposición de Ash. Probablemente fue obra de Meuduo. ¿Qué intenta hacer ese tipo? Si eligió invitar a entrenadores del exterior, ¿por qué crear una tormenta para bloquear su avance? Brock frunció el ceño, mirando hacia las profundidades de la isla nueva, donde se alzaba una estructura similar a un castillo. No estaba claro si ya existía en la isla o si fue construida por el adinerado propietario. Pero una cosa era segura. El entrenador que los invitó estaba dentro de ese castillo. Lo sabremos cuando entremos. Vamos, Pikachu. Exclamó Ash mientras corría hacia el castillo junto a Pikachu. Oye. Ash, espérame. Misty, sosteniendo a Togepi, corrió rápidamente tras él. Brock y Gary los siguieron de cerca, mientras que Lorelei avanzaba al final, a un ritmo más lento. Sus hermosos ojos observaban constantemente los alrededores, con la mente llena de pensamientos. Este lugar le parecía algo familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte antes, aunque no lograba recordarlo. Debería ser la primera vez que visitaba la isla nueva. El interior del castillo. Por dentro era algo sombrío. Al entrar, lo primero que se veía era una gran mesa y una piscina bastante amplia que fluía suavemente hacia un costado. Alrededor de la mesa larga ya había 3 personas sentadas. 2 hombres y una mujer, todos aparentemente de unos 20 años. ¿Quiénes son ustedes? Yo. Más recién llegados. Solo somos entrenadores que llegaron antes que ustedes, no los dueños. Mi nombre es Corey, un hombre alto y delgado saludó con la mano a Ash y los demás. Vinieron muchas personas de una sola vez esta vez. Parece que hay bastantes entrenadores capaces por aquí. Mi nombre es Esuet. Aunque soy una chica, no me subestimen. Esuet apoyó la barbilla en sus manos, mostrando una sonrisa dulce acorde con su nombre. No importa cuántos vengan, ¿qué relevancia tiene? El vencedor de esta competencia por el entrenador más fuerte sin duda seré yo. El último hombre, corpulento, se señaló orgullosamente a sí mismo, con el rostro lleno de arrogancia. Capítulo 358. Su nombre es Ferreus. Habla mucho, pero es un entrenador bastante destacado. ¿Y ustedes?
La joven reveló con naturalidad el nombre del hombre musculoso y luego se volvió hacia Ash y los demás. Soy Ash, ella es Misty, Brock, Gary, y luego... La presentación de Ash se detuvo de repente cuando dio un paso a un lado, dejando a Lorelei a la vista de todos. Anteriormente, Lorelei había ocultado su figura bajo una pesada capa, pero después de que la lluvia la empapara, resultaba demasiado incómoda, y seguir llevándola podría hacer que se resfriara. Lorelei ya no pensaba cargarla más. Así que, cuando estaba sobre Lapras, ya había arrojado la capa al mar, y ahora vestía como de costumbre. Sus delicados rasgos aparecieron ante Corey y los demás, haciendo que todos se quedaran inmóviles. Al ver a Lorelei, la mente de Fergus se quedó en blanco. ¿Qué tonterías había dicho hacía un momento? ¿Que él sería el entrenador más fuerte? ¿Contra una miembro del alto mando como Lorelei? Estaba acabado. ¿Por qué estaba Lorelei aquí? Fergus se sentía confiado no porque fuera realmente fuerte, sino porque sabía que los entrenadores verdaderamente poderosos normalmente no estaban interesados en este tipo de eventos. ¿De verdad pensaba que un torneo anunciado como el enfrentamiento definitivo del entrenador más fuerte reuniría a entrenadores de todo el mundo? Ni en sueños. Si así fuera, ¿por qué la conferencia de la liga tendría filtros tan estrictos, y por qué los campeones solo recibirían un reconocimiento preliminar? Ganar esto, como mucho, les daría un poco de fama en una región pequeña. Para ostentar el título de mejor entrenador del mundo o entrenador más fuerte, uno debía competir en un campeonato mundial organizado por todas las ligas, y vencer entre miles de entrenadores es lo que constituye a un verdadero entrenador de élite. Tanto en los campeonatos mundiales como en las conferencias de la liga, los participantes y los clasificados reciben recompensas. Cuanto mayor sea la credibilidad de los organizadores, mayor será el reconocimiento de los logros de los ganadores. De lo contrario, si alguien organizara un torneo no oficial llamándolo competencia del entrenador más fuerte del mundo, y solo 2 entrenadores cualquiera participarán al borde del camino, con uno saliendo vencedor, ¿alguien reconocería ese título? No hagan bromas. La misma lógica se aplicaba al torneo en Isla Nueva. Para los entrenadores poderosos, este tipo de torneos amateurs no tenían credibilidad. Asistir a un evento así era más un gesto de cortesía para elevar su prestigio. De lo contrario, era normal no acudir. Fergus, con su fuerza nada despreciable, ya era un fuerte candidato al campeonato en un evento como este. Además, como Ash y los demás parecían tan jóvenes, Fergus se sintió con el valor de presumir. Sin embargo, cuando Ash y los demás se apartaron, revelando a Lorelei, Fergus quedó completamente atónito. ¿Una miembro del alto mando asistiendo a una competencia así? Están bromeando. Era como lavar carbón en un gran río. Totalmente inútil. Hola a todos, soy Lorelei. Tú eres Fergus, ¿verdad? Por favor, sé indulgente conmigo en el próximo combate, dijo Lorelei con una sonrisa alegre dirigida a Fergus. No, Lorelei, quiero decir, maestra Lorelei. No quise decir lo que dije antes, por favor no lo tome en serio. Luchar contra usted sería el honor de mi vida. Le agradecería mucho si pudiera darme algunos consejos. Fergus abandonó de inmediato su actitud arrogante anterior, e incluso mostró una sonrisa aduladora. La influencia de Lorelei era simplemente demasiado abrumadora, especialmente en un pequeño torneo como este. Ash se señaló a sí mismo, pensando en decir algo, pero al final no habló. Después de todo, él también era una celebridad. Recientemente incluso había combatido contra Lorelei. Si podían reconocer a Lorelei, ¿cómo era que no podían reconocerlo a él? Afuera, Ash a menudo tenía que usar una máscara para ocultarse de las multitudes de fanáticos, pero ahora que nadie lo reconocía, se sentía un poco deprimido. Los humanos son criaturas verdaderamente peculiares. Después de que el trío conversara con Lorelei sobre diversos conocimientos y preguntas acerca de Pokémon, de repente un haz de luz brillante estalló desde el interior del enorme castillo. La fuente del rayo estaba más allá de la mesa, disparándose directamente hacia arriba desde el suelo. Una figura cubierta con una capa negra flotó lentamente desde el haz de luz, aterrizando finalmente frente a la mesa. La presencia de la figura encapuchada captó la atención de todos.
Se dieron cuenta de que esta persona podría ser la dueña del castillo. Felicitaciones por superar la primera prueba y llegar a Isla Nueva. A continuación es el concurso para decidir al entrenador más fuerte. Pueden liberar a sus Pokémon a voluntad. Si pueden derrotarme, serán el entrenador más fuerte. La voz de la persona encapuchada era helada y fría. Inesperadamente, era la voz de una mujer. La organizadora de este evento era una chica. Ash activó su poder aura, extendiéndolo hacia el frente, y su expresión cambió rápidamente, con emociones como sospecha e incredulidad cruzando su rostro. Para asegurarse, Ash volvió a usar el poder aura para escanear, confirmando finalmente que su evaluación anterior no estaba equivocada. Mewtwo, ¿esto es obra tuya? Sal, ya te he encontrado. Ash se quedó de pie tranquilamente frente a todos, dirigiéndose a la figura encapuchada. Corey y los demás mostraron expresiones confundidas al escuchar a Ash. ¿Quién era Mewtwo? ¿Era alguien que este chico conocía? Ese nombre sonaba bastante peculiar. Nunca habían oído hablar de nadie con el apellido Mew. Cuando las palabras de Ash se asentaron, otra figura se elevó lentamente dentro del haz de luz. Era esbelta pero notablemente alta, pareciendo medir al menos 2 metros. ¿Esto es un Pokémon? Al ver a Mewtwo levitar, Corey abrió los ojos con asombro mientras hablaba con cierta incertidumbre. Este Pokémon le era desconocido, y tras las palabras de Ash, había aparecido, lo que sugería que este supuesto torneo del entrenador definitivo podría ser obra suya. El cuerpo de la figura encapuchada de repente se desplomó en el suelo. Lorelei arqueó ligeramente las cejas, y la Pokéball en su cinturón se abrió de repente, permitiendo que un Dewgong se deslizara por el suelo, atrapando con firmeza a la figura encapuchada que caía. Cuando la figura encapuchada cayó, su sombrero también se deslizó, revelando su verdadera identidad. La señorita Joy. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué está aquí la señorita Joy? Realmente es la señorita Joy. ¿Podría haber sido ella quien organizó este evento? No, eso no está bien. La señorita Joy no parece estar actuando por voluntad propia. Quizás está siendo controlada por ese Pokémon que levita. Las palabras de Corey despertaron a Fergus y a la chica. Ahora que lo mencionaba, el comportamiento de la señorita Joy realmente parecía rígido, como el de un zombie, lo que sugería que probablemente estaba bajo control. Entonces, el organizador de este evento no era la señorita Joy, sino el Pokémon flotante llamado Mewtwo. Al ver a la señorita Joy colapsada en el suelo, la expresión de Ash se volvió sombría. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Escapaste de Giovanni con tanta dificultad, tienes la oportunidad de vivir libremente, de perseguir tus sueños. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto ahora? Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy a punto de iniciar una revolución. La voz helada de Mewtwo resonó en las mentes de todos, enviando un escalofrío por sus espaldas. ¿Revolución? Definitivamente no sonaba como un buen término. Capítulo 359. Las palabras de Mewtwo enviaron un escalofrío por la espalda de todos. ¿Qué quería decir exactamente con revolución? ¿Qué quieres decir con revolución? ¿Ya escapaste de las garras de Giovanni? ¿Por qué hacer algo así? Ash frunció el ceño y preguntó en voz alta. Esas palabras también hicieron que Corey y los demás temblaran, añadiendo otra capa de conmoción a sus corazones. ¿Este Pokémon era realmente su Pokémon? Entonces, ¿por qué aparecer aquí? ¿Y por qué organizar una competencia para el entrenador más fuerte? Porque ustedes los humanos son tan decepcionantes, incluyéndote a ti, Ash. Escuchando el tono de Mewtwo, parecía estar muy decepcionada de él. ¿Por qué? Él no había hecho nada para traicionarla, ¿o sí? Si alguien debía una disculpa, debería ser Giovanni, ¿no? ¿Tu Gardevoir tiene algo, no lo sabes? Esta vez, la voz de Mewtwo resonó solo en la mente de Ash, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par y sus pupilas se contrajeran. La esencia mental de Gardevoir había sido descubierta. Con razón Mewtwo decía que estaba decepcionada. Resultaba que se trataba de este asunto. Pero cuando descubrió Mewtwo que Gardevoir tenía su esencia mental, durante la batalla, si la hubiera descubierto entonces, no habría estado tan calmada.
Además, aunque Mewtwo estaba bajo el control de Giovanni en ese momento, el poder del Viridian de Ash podía percibir claramente que ella no sentía hostilidad hacia él, quizá incluso un poco de afecto. Pero ahora, el desagrado de Mewtwo hacia él era innegable. ¿Dónde había descubierto la esencia mental en Gardevoir? ¿Cuándo planeó el incidente de Isla Nueva? Debe haber algún malentendido, Mewtwo. Baja y hablemos. Ash reprimió temporalmente sus dudas y trató de persuadirla. No hay nada que hablar. Vi este asunto con mis propios ojos. Ustedes los humanos son fundamentalmente indignos de confianza. Que no se lo arrebatara en el primer momento fue mi último acto de indulgencia. Ahora, somos enemigos. La voz fría de Mewtwo volvió a resonar en las mentes de todos. Esta vez, todas las miradas se dirigieron a Ash. Corey y los demás entendieron por las palabras de Mewtwo que existía un conflicto entre este Pokémon y Ash. Pero, por lo que habían escuchado de Ash, parecía que él había rescatado a este Pokémon del líder del Team Rocket, así que ¿por qué un conflicto tan grave? Sonaba como un asunto de vida o muerte. Mientras tanto, Misty y Brock pensaban algo completamente distinto. Ellos sabían acerca de la esencia mental dentro de Gardevoir, y la declaración de Mewtwo indicaba claramente que había descubierto la esencia en Gardevoir. Esa podría ser la razón del cambio en la personalidad de Mewtwo. Pero cuando se enteró Mewtwo, durante aquella batalla, Lorelei no conocía la situación de Gardevoir, pero, como si tuviera un espejo en su corazón, sabía que Ash fue la primera persona a la que Blaine informó sobre la existencia de Mewtwo, así que Ash tuviera algunos secretos relacionados con Mewtwo era normal. Sin embargo, Mewtwo no pudo haberlo descubierto durante la batalla. Si lo hubiera hecho, las cosas no estarían así ahora, y Mewtwo no habría mostrado ninguna indulgencia hacia Ash. Entonces debió percibir algo en Ash después y sentirse engañada, lo que la llevó a perder completamente la esperanza en los humanos y finalmente venir a Isla Nueva para orquestar este evento. Si Mewtwo supiera lo que Lorelei pensaba, quizá incluso elogiaría cuán astutos pueden ser los humanos. La suposición de Lorelei era completamente correcta. Después de recuperarse y abandonar la liga, Mewtwo fue directamente a buscar a Ash. Ash no mantenía su poder aura activado todo el tiempo, y la fuerza de Mewtwo estaba en el nivel cima de campeón, así que si Mewtwo solo aparecía cerca de Ash por un breve momento, él no lo percibiría. Al acercarse a Ash, inmediatamente sintió la esencia mental dentro de la Gardevoir que estaba entrenando. No se puede describir el impacto psicológico que eso tuvo en ella en ese momento. La esencia mental que había estado buscando, desaparecida durante tanto tiempo, era algo que siempre había deseado para volverse más poderosa, un instinto grabado en su corazón desde su nacimiento. Así que cuando sintió su propia esencia mental junto a Ash, el corazón de Mewtwo se vio profundamente sacudido. Su confianza y sus sentimientos hacia Ash se derrumbaron. Había sido engañada. Durante la batalla inicial, creyó que la débil sensación que percibió de Ash era su esencia mental, probablemente obstruida por la Pokéball en ese momento, de ahí que no pudiera detectarla con claridad. En aquel entonces, las palabras de Ash mostraban claramente que era consciente de que la esencia dentro de Gardevoir le pertenecía a ella, porque Ash una vez dijo: "Lo que tengo podría ser tuyo, pero ahora no lo necesitas. Tal vez lo necesites cuando dejes a Giovanni". Esas fueron las palabras exactas de Ash, y era imposible que ella las olvidara. Pero ahora, al descubrir que la esencia era realmente su esencia mental, significaba que las palabras de Ash evidentemente estaban cargadas de engaño. Capítulo 360. ¿No estaba eso insinuando implícitamente que debía dejar a Giovanni y trabajar para Ash, y solo entonces Ash le devolvería sus orígenes psíquicos? Así que ese muchacho apasionado que parecía amar a los Pokémon, lleno de fervor en las batallas, también era un mentiroso. Un completo mentiroso. Sintiendo que había sido engañada, Mewtwo quedó con el corazón destrozado y decidió no volver a confiar nunca más en los humanos. Quería crear un mundo donde los Pokémon gobernaran sobre los humanos. También quería que los humanos experimentaran el sabor de ser engañados y manipulados. Pero claramente, no podía lograr eso solo siendo un Pokémon, así que decidió convocar a entrenadores sobresalientes para que vinieran.
Los Pokémon de esos entrenadores, con talento, buenos genes y fuerza, seguramente no serían débiles. Usando a esos Pokémon, podría crear rápidamente un ejército Pokémon, utilizando la tecnología del Team Rocket. Y así nació la batalla de los entrenadores más fuertes de hoy. Ash obviamente no esperaba que todo este incidente hubiera sido causado por él, y realmente no percibió que Mewtwo se acercara a él. Gardevoir sí sintió algo, pero Mewtwo apareció solo por un breve instante y desapareció de inmediato. Los orígenes psíquicos de Gardevoir tuvieron una ligera perturbación, pero ella no pensó en esa dirección en absoluto. Después de todo, en ese momento Mewtwo aún estaba en la liga. ¿Quién habría imaginado que ya había escapado y se había dirigido directamente a Pueblo Paleta? Y Ash no tenía idea de los pensamientos y suposiciones de Mewtwo. Durante la batalla en el gimnasio de Ciudad Verde, lo que Mewtwo percibió fue la piedra de Mega Evolución, no los orígenes psíquicos de Gardevoir. Por supuesto, Ash elegiría esa respuesta. ¿Quién podría haber malinterpretado algo así? ¡Qué coincidencia tan absurda! Parece que hablar las cosas contigo es imposible, así que primero tendré que derrotarte antes de poder tener una conversación adecuada. Ash respiró hondo, cerró los ojos y luego los abrió con determinación. Su porte se volvió más firme. Tenía que derrotar a Mewtwo y luego hacer que explicara toda la historia para poder comunicarse apropiadamente. En este momento, el estado mental de Mewtwo hacía imposible cualquier diálogo. Ash, ¿tu Lucario todavía puede desatar ese tipo de poder? Lorelei se acercó suavemente con sus tacones altos y habló con voz serena. Ash negó con la cabeza. No. El estallido de Lucario fue algo de una sola vez. A menos que Lucario alcance ese nivel por sí mismo, probablemente no podrá volver a desatar ese poder en su vida. Eso pensaba. Entonces deja esta batalla en mis manos, dijo Lorelei mientras sacaba una Pokéball. Ash se quedó atónito por un momento y quiso decir algo, pero Lorelei puso un dedo sobre sus labios, deteniéndolo. El alto mando no se compra, dijo juguetonamente, guiñando un ojo para aliviar la tensión del ambiente. A un lado, Misty observó la interacción entre Lorelei y Ash y sintió un inexplicable latido en su corazón, esa reacción natural al ver a la persona que te gusta interactuar con alguien más. Lo entiendo, señorita Lorelei. Entonces se lo dejo a usted. Tras un momento de silencio, Ash aceptó la propuesta de Lorelei, y el poder dentro de él se fue disipando lentamente. No lo malinterpreten. Este es un duelo por el entrenador más fuerte, así que su oponente no soy yo, sino los Pokémon bajo mi mando. Mewtwo solo utilizó la telepatía para comunicarse con todos una vez que Lorelei dio un paso al frente. Podía sentir la fuerza de Lorelei. Un entrenador poderoso posee un aura única, y de Lorelei percibía un aura muy similar a la de Giovanni. Eso indicaba que el nivel de entrenadora de Lorelei era al menos comparable al de Giovanni. Con sus habilidades anteriores, enfrentarse a Lorelei podría haber sido realmente complicado. Después de todo, hablando con franqueza, su nivel era solo cima de campeón, no verdaderamente nivel dominio divino. Enfrentarse a un equipo de Pokémon de nivel campeón podría dejarla gravemente herida. Pero ahora era diferente. Era completamente distinta de antes. De lo contrario, no habría preparado esta situación, una escena específicamente para recibir a Ash. Incluso si ese Lucario pudiera desatar ese poder otra vez, Mewtwo tenía un 70% de seguridad en derrotarlo. Así que ahora Mewtwo no tenía prisa por atacar. Quería probar la fuerza de los 3 Pokémon que había clonado utilizando la tecnología del Team Rocket, para determinar la viabilidad de un ejército clonado. Al escuchar las palabras de Mewtwo, el rostro afilado de Lorelei mostró un instante de sorpresa. Mewtwo comandando Pokémon como si fuera una entrenadora. Aunque no era raro que un Pokémon dirigiera a otros Pokémon, que uno afirmara ser entrenador era algo completamente nuevo para Lorelei. Mewtwo no solo poseía una inteligencia elevada, sino que sus pensamientos también eran muy humanos, lo que hacía su mente aún más compleja. Su propuesta de comandar Pokémon en la batalla seguramente escondía otras intenciones. Pero ya que Mewtwo lo había dicho, Lorelei dejó temporalmente de lado su intención de intervenir. También quería ver qué planeaba realmente. Mientras Lorelei se abstenía de actuar, Corey no pudo contenerse.
No conocía a Mewtwo, pero no permitiría que un Pokémon actuara con arrogancia frente a él, especialmente delante de un miembro del alto mando. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, su Gyarados, que cargaba ferozmente hacia adelante, fue enviado volando hacia atrás como una flecha, estrellándose contra los muros del castillo y finalmente deslizándose hasta la piscina en el borde. Corey, que gritaba que derribaría a Mewtwo, corrió la misma suerte, siendo lanzado por los aires. Falta de modales. Los disciplinaré en su nombre. Las calmadas palabras de Mewtwo resonaron en el corazón de todos, encendiendo una furia indescriptible en Misty y Ferreus. ¿Qué quería decir con disciplinarlos en su nombre? ¿Desde cuando los humanos necesitaban que los Pokémon los disciplinaran? Pero la fuerza demostrada por Mewtwo les impedía actuar imprudentemente. Derrotar fácilmente al Gyarados de Corey indicaba que su fuerza era al menos de nivel élite. Quizá solo Lorelei podría enfrentarse a un oponente así. Sin embargo, si se trataba de los subordinados de Mewtwo, estaban seguros de poder encargarse. ¿No dijiste que enviarías Pokémon a luchar contra nosotros? ¿Dónde será la batalla? ¿Quiénes son los oponentes? Síganme. Con esas palabras, Mewtwo condujo al grupo hacia una arena, al aire libre y excepcionalmente vasta. Sus oponentes se elevaron lentamente desde el borde del campo, apareciendo por completo ante todos. Charizard, Blastoise y Venusaur. Los Pokémon que Mewtwo utilizaba eran los 3 iniciales de Kanto. ¿Los 3 iniciales de Kanto, eh? Entonces Venusaur es mío. Corey, al ver a los oponentes, apartó al herido Fergus y sacó una Pokéball. Un destello de luz apareció, y un robusto Venusaur se plantó en el campo de batalla. Blastoise será. Déjamelo a mí. Gary interrumpió a Misty, dando un paso al frente y liberando a su Blastoise. No poder derrotar a Mewtwo era una cosa, pero no podía perder contra los Pokémon subordinados de ella. Hoy debía recuperar su honor. Al ver que Gary liberaba a su Blastoise y percibir que tenía cuentas pendientes con Mewtwo, Misty decidió no discutir. Si Gary perdía, ella lo respaldaría. No había ninguna regla que prohibiera combates por relevos. Entonces el último es mío, dijo Ash, lanzando su Pokéball. Un ardiente Charizard surcó el cielo, lanzando una ráfaga de fuego antes de descender desde el aire. Así, los 3 iniciales de Mewtwo quedaron enfrentados a sus respectivos oponentes.